Voy a comenzar a grabar la clase. Ahí estamos grabando ya. Chicos, esta clase es la clase recuperativa de la última semana del mes de octubre, del miércoles 28 de octubre, que tuve problemas hasta pasadas las 13 horas con internet por un tema que hubo en la empresa. No era de mi casa, sino que era un tema generalizado desde la empresa. Entonces, encontré que la única solución que teníamos era hacer la clase, agregarla hoy día después del taller pedagógico para recuperarla. Y mañana tenemos la clase de manera normal a las 9, ¿sí? Entonces, hoy día quiero que trabajemos. Estamos en la segunda etapa. Estamos en la segunda etapa, igual como lo hablamos delante, en la segunda etapa de nuestro curso de lectura y escritura inicial. Y vamos a entrar a la etapa de las estrategias de aprendizaje. Estuvimos mirando la primera etapa, que fue lo que vimos hasta la prueba. Estuvimos mirando el tema eh, de todo lo que era teórico, los métodos, las teorías de aprendizaje que sustentan el aprendizaje de la lectura y escritura inicial, cómo los niños aprenden a leer y a escribir, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las características que se dan? ¿Cómo se va desarrollando el proceso lingüístico en los niños? Cuando vimos el tema de la psicolingüística, ¿no es cierto? Entonces, y estuvimos viendo todo el tema teórico, que sin duda queda mucho por profundizar, mucho, porque hay muchos documentos que se puede leer buscándolo en el Google académico, entrando a esas páginas, usted pone lectura y escritura inicial y le aparecen muchos, ¿ya? Por lo tanto, lo que estamos viendo acá es lo que yo veo que usted requiere como para que pueda enseñar, pero no es suficiente, ¿cierto? Siempre hay más por aprender. Pues ahora vamos a partir con el tema de la comunicación oral. ¿Por qué seleccioné como primera etapa la comunicación oral? Porque nosotros tenemos claro que es predictor de buenos lectores cuando los niños tienen un buen desarrollo de la oralidad, ¿ya? Entonces, cuando los niños se expresan bien, tienen un lenguaje más o menos amplio para su edad, ordenan sintácticamente bien sus oraciones en el sentido de que son comprensibles para los demás, entonces nosotros estamos hablando de que los niños tienen pueden ser buenos lectores a futuro, cuando están aprendiendo a leer y cuando leen después comprensivamente. ¿Por qué esto dice Mineduc? Porque el Mineduc, este Power, no es un PPT que haya preparado yo, los dueños de esto es el Mineduc, ya del año 2006, cuando el Mineduc estaba dando capacitación a los profesores de enseñanza básica de primer ciclo, particularmente a los que enseñaban a leer y a escribir. Y dentro de eso tuvimos este PPT, ¿no es cierto?, en los cuales yo participé en esas capacitaciones, como siendo parte como del ministerio, en el sentido de que la universidad asumió la capacitación y yo participé capacitando, y ahí nosotros recibimos este PPT. ¿Qué es lo que nosotros debemos preocuparnos cuando los niños van a empezar a leer y a escribir? Primero, nos tenemos que preocupar del desarrollo de la comunicación oral. Y para eso necesitamos competencias comunicativas para una interacción oral de calidad. ¿Cuáles son esas competencias comunicativas? Aprender a tomar la palabra, respetar turnos en la conversación y adaptar el discurso a la situación comunicativa. ¿Ya? Y por otra parte, competencias comunicativas para la producción de diversos discursos. Seleccionar el tipo de discurso adaptado a la intención comunicativa, como por ejemplo, diálogos y conversaciones, exposición de temas, juegos lingüísticos, narraciones y relatos, roles y dramatizaciones, descripciones,
entrevistas, instrucciones, debates. Estos tipos de discursos a nosotros nos ayudan, ¿no es cierto?, para la producción de diversos discursos. Nos ayudan a entender cuándo hacemos un lenguaje coloquial, cuándo es formal, cuándo es informal, ¿cierto? Por lo tanto, todo lo que tenemos aquí para poder tener una interacción oral de calidad, en este caso, es escuchar, tomar la palabra, respetar turnos y adaptar el discurso a la situación comunicativa. ¿Y cómo lo adaptamos? Realizando este tipo de trabajo con los niños. Aquí nosotros tenemos un seguimiento que se hizo de hasta cuarto básico sobre las competencias lingüísticas, aprender a escuchar, aprender a tomar la palabra, aprender a respetar turno, aprender a expresarse, aprender a adaptar el discurso. Desde kinder, primero, segundo básico, tercero y cuarto básico, estas competencias comunicativas se trabajan. Por ejemplo, aprender a respetar turnos. Aquí en tercero y cuarto y se participan habitualmente en conversaciones espontáneas y presentaciones orales sobre distintos temas, fundamentando sus ideas y expresándose con claridad, precisión y fluidez. Aprender a escuchar. Primero y segundo, escuchan activa y comprensivamente variados textos literarios y no literarios. Aprender a expresarse, aprender a adaptar el discurso a la situación e intención comunicativa. Aquí en kinder, comunicarse con distintos propósitos en diferentes contextos y con interlocutores diversos, usando argumentos en sus conversaciones, respetando turnos y escuchando, bueno, y escuchando al interlocutor, que eso es lo que quiere decir. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes se dan cuenta, las competencias lingüísticas no es algo que nosotros desarrollemos exclusivo para que el niño lea y escriba, sino que se trabajan a través de todo el currículo hasta cuarto básico, al menos hasta cuarto básico. Ahora, ¿por qué es importante aprender a escuchar? Porque cuando nosotros escuchamos al otro, estamos entendiendo y comprendiendo. ¿Qué pasa cuando yo no escucho, interrumpo, ¿no es cierto?, lo que me están diciendo, no, o no pongo atención? Después el discurso se diluye. Entonces, si yo escuché que la profesora dijo que íbamos a hacer la prueba el martes, no, no era el martes, dijo el lunes a las 3, no, el martes a las 8, no, era a las 9, no. Entonces empieza a tergiversarse el discurso. Desde pequeño nosotros tenemos que aprender a escuchar. Y es, yo creo, un elemento muy importante que nos hace falta a todos nos hace falta para evitar malos entendidos y de repente incluso actos de violencia porque yo simplemente no te escuché. Entonces, nosotros tenemos que desarrollar esa competencia en los niños, esa habilidad de escuchar, de pedir la palabra, tomar el turno, ¿cierto? De respetar al que está hablando, ¿cierto? Para que nosotros a la vez podamos tener mayor claridad de lo que estamos hablando, tener la tranquilidad de expresar nuestras ideas. Así que estas son competencias que nosotros desarrollamos mínimo desde kinder, y aquí está hasta cuarto básico como primer ciclo. Pero sin duda que es una competencia que tenemos que desarrollar hasta cursos superiores, porque ni siquiera en el nivel universitario a veces nos escuchamos. ¿Cuántas veces uno escucha, ¿no es cierto?, jóvenes ahí que pelean o se gritan cosas y gritan en conjunto, pero ninguno sabe lo que dijo el otro? Y eso es porque no sabemos escuchar. Si tuviéramos la cualidad de aprender a escuchar, nos evitaríamos muchas cosas. Por eso que es importante que los niños lo hagan desde pequeños. Bueno, las competencias comunicativas para una interacción de calidad las vamos a ir viendo. ¿Cómo aprendo a escuchar? Siendo un modelo de escucha. Es muy, muy feo, ¿cierto?, que cuando un niño le está hablando, o usted mismo me puede decir, profesora, ¿puedo hablar con usted? Y yo
Claro, le digo, y sigo hablando, Juanito, siéntate, Carlito, no, tú, o sea, sigo hablando otras cosas y no te pongo, no te presto atención. Por lo tanto, no soy un modelo de escucha. La idea es que cuando alguien quiere decirme algo, yo le ponga atención, lo escuche, ¿ya? Y que también podamos generar diversos espacios comunicativos en la sala de clase. Tenemos que dar la posibilidad que los niños cuenten sus historias, que cuenten su experiencia. Y que ahí vamos a ir ensayando. O sea, no puedes hablar porque está hablando Pablito. No puedes hablar porque no puedes interrumpir porque está hablando Juanita. O sea, vamos también entregando las herramientas para que los niños aprendan a escuchar. Y yo tengo que ser un modelo de escucha. Establecer el propósito por el cual se va a escuchar, actividades colaborativas y hacer escuchar temas de interés a niños y niñas. El propósito por el cual se va a escuchar es muy importante. Nosotros tenemos que decirle a los niños, por ejemplo, niños, la clase de hoy tiene que ver con esto. Hoy día vamos a hablar sobre la influencia de la pandemia en el tiempo de escolar. Ahí vamos a opinar. ¿Qué les parece a ustedes este tema? ¿Cómo lo han vivido? ¿Qué les ha pasado? Ya, respetamos los turnos. Cuando se pide la palabra levantando la mano, yo voy a ir decidiendo quiénes hablan para que nos organicemos y nos podamos escuchar. Esa es una estrategia que tenemos que usar, ojalá todos los días, con los chicos. Después, aprender a tomar la palabra. Crear un clima favorable. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que dentro del aula, ¿no es cierto?, nosotros vamos dando un ambiente en que los niños se sienten eh, cómodos para hablar, para comunicarse. Esa es la palabra, cómodos. Si yo tengo un ambiente, ¿no es cierto?, en que estridente, en que grito toda la mañana, ¿cierto?, o todo el día, y reto, por nada reto, y estoy toda la mañana, van a escribir, van a hacer, van acá, y si no, van a ver, se quedan sin recreo, ¿no? Eso no es un clima favorable. Nosotros tenemos que producir un ambiente en la sala en que los niños estén contentos de ir a la escuela, que los niños estén contentos de participar, de hablar, de expresarse con sinceridad, con respeto, con aceptación. ¿Se fija? Que ellos sientan que pueden hablar y ahí tenemos que marcar mucho el respeto del otro. Cuando yo escucho la historia de su compañero, nadie se ríe, nadie se burla, nadie dice algo contrario, porque las experiencias, las historias de vida son personales. Y uno no tiene el derecho de burlarse de la historia de vida de otra persona, porque esa es su historia y merece respeto. Y eso es lo que nosotros tenemos que inculcar desde pequeño a los chicos. Todo no es chiste, todo no es para hacer bromas. Tenemos que saber escuchar. Por lo tanto, tiene que haber un clima de respeto. Construcción del conocimiento activo y participativo. Aquí nosotros necesitamos, ¿no es cierto?, que los niños participen, que los niños opinen, que todos los niños, por muy pequeños que sean, tienen algo que decir frente a alguna situación en particular. Siempre la situación de la pandemia, frente a un incendio que como hubo años atrás acá por todo el sector costero, ¿cierto? Eh, Tienen algo que decir porque les impacta. Por lo tanto, nosotros tenemos que crear ese ambiente para que los niños opinen activamente, quieran participar, se sientan parte de la clase. Importancia de la mediación del docente. Esto es muy importante. Cómo el docente, ¿no es cierto?, va dirigiendo de tal manera que todos los niños tengan la posibilidad de expresarse, que todos los niños tengan, ¿no es cierto?, la posibilidad de hablar. Y lo más importante de la mediación es que los niños se expresen en torno al tema que pusimos, al propósito.
hay chiquititos que empiezan hablando y yo fui al circo con mi papá y después nosotros nos fuimos a la playa y después y resulta que estábamos hablando de la pandemia. Entonces, la mediación tiene que ser muy precisa como para llevar al chico a la tarea. No, Juanito, no estamos hablando hoy día del circo, sino que estamos hablando, ¿qué te parece a ti el tema de la enfermedad, de la pandemia? ¿Qué opinas tú de eso? ¿O qué opinas de los incendios que han habido para la zona costa? ¿O qué te parece a ti, no sé, las elecciones de Estados Unidos? Porque seguro que ellos tienen opinión. Ellos han escuchado, han visto, han estado viendo televisión con los adultos. ¿Te fijas? Entonces tienen opinión. Desarrollo de la autoestima. Siempre nosotros tenemos que trabajar esto, que los niños se sientan capaces de hacer lo que tienen que hacer. ¿Cómo nosotros podemos modelar esto? Nosotros lo podemos hacer dándole primero actividades o tareas alcanzables. Una vez que el niño siente que dio el paso A, que pasó al B, entonces nosotros podemos llevarlo hasta el D, hasta el Z. Pero siempre tenemos que partir con alguna actividad que para el chico sea alcanzable. Si nosotros partimos poniendo la vara muy alta, él se va a sentir defraudado, se va a sentir que no es capaz. Entonces nosotros tenemos que ir poniendo de menos a más. Cuando vemos que llegan a cierto nivel, nosotros elevamos más la exigencia, más más el nivel de la actividad. Esto es muy importante que lo tengamos claro. Es muy importante que lo tengamos claro. Porque para no producir frustración y para que el niño sienta que él puede. Eso es muy importante. Información para el docente acerca del proceso de aprendizaje del alumno. ¿Ya? Ahí nosotros tenemos que tener información de cómo va aprendiendo este niño y cuánto ha aprendido. Porque si no, tengo que retroalimentar todo este proceso. Estoy obligada a retroalimentarlo y tengo que hacer más actividades que sean distintas, llamativas, para que los niños puedan aplicar la escucha y el turno de palabras. Aprender a respetar turnos en la conversación, levantar la mano y esperar, respetar a los otros. Y la calidad de las intervenciones también es importante. Uso del tiempo. Hay niños que hablan, hablan, hablan y repiten y dan vuelta. Entonces uno tiene que volver, tratar de decirle, mira, sí, te entendí. Tú quieres decir esto y esto, ahora le vamos a dar la palabra a este otro chico. La pertinencia del tema, que hablemos sobre lo que tenemos sobrepuesto sobre la mesa. No que hablemos de otras cosas que son decorativas para el tema, pero no es lo fundamental. Contribución al tema. ¿Cuánto profundiza el niño? ¿Cuánto profundiza? ¿Cuánto aporta? Claridad, claridad, ¿cierto? Si se expresa con claridad, quiere decir que él sintácticamente ordena bien sus expresiones de tal manera que todos sus compañeros lo entienden. Pero si no es así, nosotros tenemos que tratar de ampliar el vocabulario de los niños, leer más distintos tipos de texto para ampliar su vocabulario, ¿cierto? Para que ellos escuchen otros conceptos. Cuando yo hablo también tengo que usar diferentes palabras, integrar distintas palabras para que los niños se den cuenta que no solo hay 4 palabras en el diccionario, sino que hay muchas y que él tiene que hacer buen uso de ellas. Por lo tanto, si el chico se expresa con claridad, es porque también tiene un amplio vocabulario. Puede manejarse con los conceptos y él se da a entender clarito. Si no, tenemos que trabajarlo. Motivación de la audiencia. ¿Cómo yo voy poniendo temas o voy trabajando algunos elementos como para que los chicos se sientan motivados? Incluso a través de un cuento, a través de una fábula, a través de una historia del diario. Mire, distintos tipos de textos. Yo puedo trabajar todos estos elementos
El uso del tiempo, la pertinencia, la contribución, la claridad, el vocabulario, la motivación de la audiencia. ¿Por qué? Porque también aprovecho de decirle, chicos, esto no sé, es un reportaje del diario. ¿Qué es un diario? ¿Para qué nos sirve el diario? ¿Usted ha leído un diario? ¿Qué nos trae el diario? ¿Qué nos dice? ¿Qué sé yo? Ya aprovecho de ir hablándole otras cosas, mostrándole, abriéndole un poco más la gama de elementos que ellos conocen. Y luego leo la noticia si es lectura compartida o la llevo, la amplifico, ¿no es cierto?, en el data para ir haciendo una lectura compartida en la cual yo pueda ir mostrando cada palabra que leo para que los niños vayan viendo que lo que está escrito se puede hablar y lo que hablo se puede escribir. ¿Y cómo logro que lo que hablo se puede escribir? Por ejemplo, cuando hacemos contribuciones al tema o hablamos algo vinculado al tema, yo voy a ir registrando en la pizarra cuáles son las ideas que van dando mis estudiantes. Y ellos van a ir dándose cuenta que lo que yo hablo se puede escribir y lo que está escrito lo puedo hablar. Y así vamos entrando en el juego del código, de comprender cómo funcionan estas letras, estas palabras, que son un mundo cuando los niños parten, pero que luego ellos, considerando, ¿no es cierto?, cómo vamos trabajando todos los elementos, los niños no se les complica. Aprender a adaptar el discurso a la situación comunicativa, según el contexto de interacción. Elegir el tipo de discurso. Optar por el registro de habla, formal, informal, coloquial, ¿cierto? Si voy a hablar con el director del colegio, voy a tener un discurso formal. Si voy a hablar con mi amigo del curso o con mis amigos, voy a tener un registro más coloquial. Si voy a hablar con alguien de confianza, pero que no somos amigos, bueno, voy a tener un lenguaje más informal, pero, ¿no es cierto?, que difiere del coloquial, porque estoy hablando con alguien que me inspira confianza, pero no va a ser coloquial mi lenguaje, sino que a lo mejor va a ser un poco más fluido, más liviano, a lo mejor no con un lenguaje tan rebuscado, pero no va a ser coloquial. Desde el punto de vista sociolingüístico y comunicativo, no existen lenguas, ni registros, ni estilos buenos o malos. Recuerden que aquí nosotros hablamos a veces sobre lo que significa la lengua materna, ¿cierto? Lo que significa la lengua materna. Cuando nosotros hablamos, cuando por ejemplo la gente tiene algún sonido o alguna forma de comunicarse, ¿cierto? Que, eh, que nosotros a veces queremos intentar corregirle lo que nosotros llamamos la lengua materna. Y que no la vamos a corregir nosotros, sino que la van a corregir los pares. Los pares, los compañeros de curso le van a decir, oye, no se dice así, se habla acá. O simplemente con la lectura vamos a irnos dando cuenta que no estoy haciendo buen uso o que estoy hablando, utilizando palabras, ¿no es cierto?, que dentro de un lenguaje formal sería difícil o sea, no las podría usar. Por lo tanto, en este sentido, cuando nosotros hablamos de manera formal, informal o coloquial, no es que sea malo o bueno, depende de dónde lo use. El sentido, aquí entra en juego el sentido de ubicación, donde yo uso y cómo uso mi lenguaje, con quién hablo, a quién me refiero, porque son distintos registros dependiendo de para quién va dirigido el discurso, ¿cierto? Después tenemos que aprender a adaptar el discurso a la situación comunicativa, reconocer y no subestimar el registro utilizado por niñas y niños, promover la capacidad de reflexión acerca del lenguaje como forma de actuación social,
ayudar a tomar conciencia de lo adecuado y, lo que no, y de lo que no es, según el contexto de comunicación, y dejar de lado la tendencia prescriptivista de indicar lo correcto y lo incorrecto. Este es otro tema. Nosotros hay niños que tienen una forma de expresarse, de hablar, que de repente no está dentro del registro formal o informal, ¿cierto? Pero nosotros, cuando nosotros tachamos a un niño de que habla bien o habla mal, o esto se dice así o no se dice, y lo hacemos delante de todo el curso, vamos a causar un problema en ese niño, en el tema de la autoestima, en el tema de querer participar. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado y mucho tino cuando los niños hablan de un modo u otro. Los que se encargan generalmente de hacer una muy valiosa corrección son sus compañeros. Los padres son los que dicen, no, esto no es así, no, no digas esto. Mire, mire tía, lo que dijo el niño, lo que dijo Carlito, no. ¿Te fijas? Y nosotros decir, oh, ¿y tú lo corregiste? Sí, ah, qué bien. Nada más. Porque la corrección que hace un par es muy distinta a la que hace un profesor. Son distintas. Es muy fuerte la corrección que hace un profesor frente a un niño que tiene un estilo y una forma de expresión. Pero para eso está la escuela, a través de la lectura, a través de la participación de trabajo en equipo, a través del trabajo colaborativo, el diálogo con el profesor, el diálogo con los niños, el dar los espacios para que ellos se comuniquen, los niños se pueden corregir. Ninguno de nosotros cuando estudia algo va a hacer lo mismo cuando egrese. Ustedes yo creo que lo van notando. Cuando ustedes ingresaron a la carrera, obviamente que tenían muchas cosas, fortalezas, pero también hay algunas debilidades que hay que ir superando. Y ustedes, a medida que pasa el tiempo, hasta cuando egresen, obviamente que van a tener un cambio notorio en ustedes. No va a ser lo mismo, no va a ser lo mismo. Claro, el cambio no va a ser como persona, si usted es sencilla, es humilde, qué sé yo, no. Pero sí va a notar que se va a sentir un poco distinto o distinta, porque se va a sentir que tiene las herramientas para desempeñarse, para aportar a esta sociedad. Por lo tanto, uno no puede decir que yo fui a una capacitación y salí igual que antes. Siempre se aprende algo. Siempre hay algo que nos aporta. Y eso tenemos que tenerlo claro. Aprender a adaptar el discurso a la situación comunicativa. Escuela como espacio donde niños y niñas pueden y deben adquirir y desarrollar los recursos y estrategias lingüísticas necesarios para superar la desigualdad comunicativa. O sea, la escuela es la que le tiene que brindar los espacios a los niños para que aprendan. La escuela es la que tiene que proveer los medios para que los niños puedan comunicarse y puedan mejorar su capacidad lingüística. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros como profesores? Aportar los recursos y la forma o la estrategia, el cómo vamos a lograr que los niños desarrollen estas habilidades. Eso es lo que nosotros tenemos que poner. Brindar oportunidades de hablar frente a distintas audiencias con diversos propósitos. Por eso que es importante cuando los niños, nosotros lo hacemos, por ejemplo, recitar en un acto, cantar en una actividad de la escuela, hacer una danza, eh, hacer un sketch, una dramatización. Son oportunidades que les damos a los niños para que se aprendan a expresar frente a los demás. Hay chicos que hasta grandes tienen una timidez enorme, no tienen la capacidad para poder hablar en grupo, para poder dirigir un grupo. Entonces, desde pequeños vamos rompiendo eso y que los niños se aprendan a expresar. Observar los usos orales en distintos entornos de la comunidad y en medios de comunicación. ¿Ya? Y para eso nosotros tenemos que hacerlos participar de la comunidad.
no sé, hay un desfile, para allá vamos. Hay una muestra gastronómica, allá van los niños. ¿Por qué? Porque los niños pueden preguntarle a las personas que prepararon, ¿cómo hizo este plato? Y van a tener otro diálogo con otra persona. Vamos a ir a saludar a las autoridades de la municipalidad porque estamos de aniversario comunal. Ya, para allá. Y tenemos que ponernos de acuerdo con ellos para que los atiendan, para que los reciban. Vamos a ir al departamento de salud porque vamos a ir a hablar con el nutricionista para que nos diga qué debemos comer y qué es más sano, por ejemplo. Entonces, distintas personas con distintos propósitos nos van a hacer que los niños hablen y se aprendan a expresar frente a las distintas personas que están con él. Porque no pase como suele ocurrir cuando se hace una entrevista en la televisión y le preguntan a los chicos, no sé, ¿qué te parece a ti que tenga clase online? Y por decir algo, bacán. Respuesta. No, los chicos tienen que aprender a expresarse con frases completas. ¿Ya? Nosotros tenemos que ellos se ubiquen, que hablar por un canal de televisión o en una entrevista en la radio o hablar con el alcalde de la comuna o ir a hablar con el ministro de Educación no es lo mismo que estar hablando con sus amigos mientras juegan alguna cosa o mientras se comen el sanguchito en el recreo. No es lo mismo, o sea, no podemos usar el mismo registro de habla. Nosotros tenemos que aprender a adaptar los discursos. Y esa es una buena instancia. Observar los usos orales en distintos entornos de la comunidad y medios de comunicación. Reflexión sobre recursos de la lengua para alcanzar metas comunicativas. ¿Ya? ¿Qué recursos tenemos? ¿Cómo podemos organizar nuestro discurso? ¿Qué nos sirve para poder ampliar nuestro vocabulario? Para poder mejorar en lo escrito, para poder mejorar nuestro lenguaje. Para las competencias comunicativas, para la producción de diversos discursos orales, por ejemplo, en diálogos y conversaciones, podemos decir, el momento del reencuentro, ¿ya? En el momento del reencuentro uno le puede preguntar, ¿cómo amaneciste hoy? Cuando llegan los niños al curso, ¿cómo amaneciste hoy? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué les parece el día? Hoy día hay un hermoso sol, ¿ya? ¿Te gusta que haya sol? ¿Qué sé yo? Un diálogo. Después, ¿qué te pareció? ¿Qué te pareció la clase que hizo el profesor invitado? ¿Les gustó? ¿Qué le habrían agregado? ¿Qué no les agradó? ¿Cómo me siento hoy? Hoy yo me siento contenta. ¿Y tú? Me da mucha alegría, tristeza o enojo, etcétera, cuando pasa tal situación. ¿Y a ti? Anoche tuve un sueño, por ejemplo. Contar un sueño para que los niños cuenten el de ellos. ¿Te fijas? Y así vamos adaptando los discursos. También tenemos exposición de tema, mostrar y decir. Disertar sobre un tema. Esto ocurrió un día. Por ejemplo, en mostrar y decir, nosotros le podemos decir a los niños que lleven el juguete predilecto o el regalito que le haya hecho a alguien que más les gustó. Entonces después ellos llegan, ya, no sé, eh, me llevaron este estuche que tiene monito, no sé qué. Ya, mostrar. Este estuche, ¿quién te lo regaló? Cuenta la historia del estuche. No, es que estaba de cumpleaños, mi madrina me fue a saludar y me llevó esto y me lo entregó cuando estaba con mis tíos, cuando estaba... Y podemos hablar. ¿Te fijas? Disertar sobre un tema, que también se usa desde kinder, ¿eh? Las educadoras de párvulo también utilizan el tema de disertar. Y también cuando los chicos disertan sobre un tema, también estamos involucrando a la familia y eso es súper importante. Porque la familia tiene que ayudarle a preparar las láminas, a preparar el PPT si es que es posible, y a buscar lo relevante del tema para que lo exponga.
Lo otro, esto ocurrió un día, también son historias, ¿ya? Fíjense ustedes, chicos, que esto me pasó a mí un día que fui a tal lugar. ¿Y a ustedes les ha pasado algo? Ustedes han tenido una historia parecida y ahí empiezan las historias. Entonces, es una forma de que los chicos vayan aprendiendo a hablar en público y en un lenguaje formal. Competencias comunicativas para la producción de diversos juegos lingüísticos y chistes. Adivina, buen adivinador. Veo, veo. La bolsa de sorpresas. Esto de la bolsa de sorpresa causa mucha sensación en los niños, sobre todo cuando uno lleva una bolsa o una caja para motivar la clase. Y uno empieza, niños, ¿qué creen ustedes que tengo aquí? ¿Qué les parece la caja? Linda, tico, ¿y qué podría haber? Y nosotros incluso podemos anotar algunas hipótesis en la pizarra. Y después uno saca algo que lleva para motivar la clase y los niños están todo el rato atentos a lo que están aprendiendo. Y eso es súper bueno, que llevemos siempre un elemento que llame la atención para que los niños estén encantados con aprender. Enredando palabras, por ejemplo, los trabalenguas. A memorizar se ha dicho cuando nosotros enseñamos poesías breves. ¡Qué chistoso! Aquí es que chistoso, hay que tener cuidado qué chistes contamos, ¿ya? Primero que los niños se los cuenten a ustedes y después lo cuentan para el curso. Hay que revisar un poquito antes eso para que no haya algún niño que cuente algún chiste que no corresponde. Después también tenemos narraciones y relatos. Esta es una historia inventada por mí. Entonces los niños pueden recrear su imaginación porque van a inventar una historia. Leyendas de mi comunidad. Aquí podemos pedirle, por ejemplo, participación a las personas de la comunidad, a los abuelitos, a la abuelita, al señor que tiene el almacén de la esquina, que dice, siempre habla de historia, que nos hablen, nos cuenten alguna leyenda, algo que pasó en la comunidad y que siempre se cuenta dentro de los vecinos. Entonces, y ellos la pueden repetir en el aula. Este es un cuento que escuché también. Historias de familia. También es bueno esto. Al contar alguna historia, uno le puede decir, pregúntelo a los papás qué historia contarían de su familia o alguna de ellas. Estamos involucrando a la familia y a la vez los niños están aprendiendo a hablar. Juegos de roles y dramatizaciones. Los juegos de roles, ¿no es cierto? Es cuando nosotros, por ejemplo, vamos a hacer un almacén. Entonces, usted va a vender, yo voy a ser compradora, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Entonces, ahí tenemos roles que estamos dando para que los niños puedan gritar la mercadería que o mostrar lo que están vendiendo, el trato que tiene el señor que tiene el negocio cuando entran los clientes. O sea, ahí hay todo un tema que es importante. Las descripciones, oficina de objetos perdidos. Se me ha perdido mi lápiz. ¿Y cómo era tu lápiz? Mi lápiz era color verde, tenía rayitas negras, era de mina, no era de pasta. No tenía tapa, etcétera. Vamos a describir lo que se nos ha perdido, porque es muy distinto es describir y muy distinto es analizar lo que hablábamos de antes en la clase. Describir es decir tal cual el objeto es. Incluso yo puedo adivinar, esto que tú describes es un cuaderno, esto es una silla, esto es una flor, qué sé yo. Y lo otro es analizar. Describo y comparo. Tengo, no sé, un cuaderno y un libro. Los describo, pero los comparo. ¿Para qué me sirve el cuaderno? ¿Para qué me sirve el libro? ¿Qué me aporta el cuaderno? ¿Qué me aporta el libro? Y voy comparando. Describo y dibujo, ¿cierto? Entrevistas reales y de ficción. Preguntemos a nuestros abuelos sobre. Entonces podemos hacer una entrevista a nuestros abuelos.
¿ya? Por ejemplo, si queremos un tema actual, durante su vida ha vivido una pandemia como la de ahora, por ejemplo. Le preguntamos a los abuelos y ellos nos van a contar su experiencia. Sí, en el año tanto hubo otra enfermedad que las personas se morían, por ejemplo, de neumonía, por decir algo, ¿ya? Entonces ahí tenemos una entrevista que los niños pueden grabar o pueden preguntar a sus abuelos. Hagamos una entrevista radial, también se puede hacer. También podemos hacer una entrevista si llevamos una grabadora. Dar y seguir instrucciones. Este juego se juega así. Los chicos tienen que aprender a obedecer instrucciones. Por ejemplo, vaya a dejarme este libro, por favor, a la oficina y entrégueselo al director. Vaya a devolver este borrador a la tía Juanita que me lo prestó del primer. Vamos a guardar los útiles escolares porque vamos a continuar con una actividad, con un juego. ¿Se fijan? Dime la receta para cocinar. También es importante. Jugar al laberinto. Y lo otro que es importante también el tema de los debates. Es muy importante el tema de los debates. Las conversaciones. Poner tema para que los chicos, haya un grupo que apoya la idea y hay otro grupo que no. Y tienen mucho que decir con un moderador, que puede ser el mismo profesor en un comienzo, para que los niños aprendan y después puede ser uno de los propios alumnos. Con todas estas actividades que estoy dando aquí, nosotros podemos aportar para que los niños desarrollen el lenguaje verbal. Y una vez que desarrollan el lenguaje verbal, los vamos introduciendo al campo de la lectura, utilizando algunos de los métodos que vimos al principio. Y finalmente dice José Martí, queremos que los niños de América sean hombres y mujeres, que digan lo que piensan y lo digan bien, que sean al fin elocuentes y sinceros. Esta es una típica sala de clases, ¿se fijan? Con los diarios murales, el material, como delante me decían ustedes, puesto en el muro de acuerdo al objetivo de aprendizaje. En la típica sala de clase, en que yo digo, los niños cuando son pequeños tienen una inquietud muy grande por participar, por opinar, por hablar, por contar. Y yo no sé qué va pasando, que después los niños pierden ese ímpetu. En nuestra reacción seremos muy coercitivos con los chicos, muy castigadores con los niños que a ellos les cuesta después hablar, conversar, opinar. Ahí hay algo que se está produciendo y que nosotros no hemos, ¿cómo se llama? No hemos puesto atención. Bien, chicos, preguntas, comentarios sobre lo que estuvimos hablando. ¿Les queda claro sobre las actividades que nosotros debemos realizar permanentemente con los niños para que ellos logren desarrollar un lenguaje formal? ¿Y profesora? ¿Sí? Sí, queda claro las diversas actividades que se pueden hacer. Me agrada mucho el hecho de que se tome en consideración demasiado las aportaciones que los alumnos puedan tener. Es como la creación de conocimientos previos, pero de manera permanente, Sí, independiente del contenido que se trabaja. independiente. Esto no es exclusivo, como bien dice Juan Pablo, no es exclusivo de la lectura y la escritura inicial. Aquí lo estoy viendo como un potente aporte para la lectura. Pero esto se trabaja en todas las áreas, matemática, historia, ciencia, en todas las áreas. Recuerden que el tema del lenguaje es transversal a todas las áreas, a todas las disciplinas. Por lo tanto, no es exclusivo del tema de lectura y escritura inicial. Solo que aquí lo resalto porque obvio que es importante para esto, pero es absolutamente transversal.
¿Alguien más quiere dar otra opinión? Bien, vamos a dejar hasta aquí, dado que hay chicos que tienen algunas clases. Vamos a dejar hasta aquí la clase de hoy, pero me interesaba hablar sobre este tema hoy día para que no nos atrasemos. Y mañana, si Dios quiere, tenemos la clase a las 9, donde vamos a seguir hablando de conciencia fonológica, ¿sí? Y seguramente que si hay alguna duda, algo que ustedes quieran conversar y que lo revisemos en la clase, me lo consultan mañana, ¿ya? Yo voy a subir a la plataforma, voy a subir el PPT para que lo tengan, ¿sí? Que estén muy bien, cuídense mucho. Chao, profesora, que esté bien. Gracias. Gracias, De profe.